Mis hermanos, ahora quiero, hermanos, ver cómo era la vida de Jorán, rey de Judá, y cómo murió. Este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, hermano, hirió con una enfermedad maligna, muy tremenda, y murió una pena este hombre. Mis hermanos, todo está en la voluntad de Dios, de quitarle la vida al hombre o darle la vida. Hermanos, ahora veremos un poco la vida de Jorán. Fue elevado al reino, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios y no conforme a la voluntad de Dios. Leamos, hermanos, en el libro de Segunda Crónicas. Dice así la palabra de Dios. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. El rey Acab era un idólatra. Esto fue en los tiempos de Elías, ¿sabes la historia? Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Dios herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. ¡Qué grave, mis hermanos! La desobediencia trae consecuencias terribles. Por causa de Jorán, rey de Judá, Dios envió plaga de enfermedades malignas, y eso tuvo que sufrir el pueblo, porque Jorán hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuáles eran los pecados que cometió Jorán? Fornicación, idolatría, desobediencia, asesinato, porque mató a sus hermanos. En fin, miren, cuánto pecado habrá acumulado este rey Jorán. Y por lo tanto, su final era muy terrible. Murió de una enfermedad muy penosa, dice la Biblia. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Apartarnos del pecado. Debemos ser obedientes a Dios y hacer lo recto ante sus ojos. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Dios despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Ahí comienza el juicio sobre Jorán, un rey malo ante los ojos de Dios en Judá. No hizo conforme a la voluntad de Dios. Jorán anduvo en el camino de sus antecesores, que también eran malos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, no hicieron lo bueno. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Llevaron cautivos a sus hijos hasta sus mujeres. No le quedó nada, dice la Biblia, solamente el hijo menor, solo uno. Qué tremendo el juicio sobre Jorán. Continuamos. Después de todo esto, Dios lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como las habían hecho con sus padres. Era una costumbre encender fuego en honor a tal persona, especialmente a los buenos reyes, no así a los malos. ¿Por qué no encendieron fuego en honor a Jorán? Porque era malo, no lo merecía.
cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. O sea, sin que lo lamentara nadie de su muerte. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Miren, hermanos, el juicio, como a persona común y corriente, lo sepultaron en cualquier parte, menos en los sepulcros de los reyes. Seguramente dijeron: al fin murió el rey malo. ¿Qué les parece? Ahí está el juicio sobre el rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Qué pena, mis hermanos, sufrir hasta ese extremo, porque lo hizo delante de Dios mal. No se arrepintió, no anduvo en los caminos de Dios. Más bien anduvo en los caminos de los reyes, quienes también hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y tomó por mujer a la hija del rey Acab, y el rey Acab era idólatra también. Mis hermanos, Dios así, hermanos, derrama su juicio cuando una persona es malo. Por eso, hermanos, cuántas personas malas que causaron daño a su prójimo y que blasfemaron el nombre de Dios, agonizan en su cama, sufren, mueren de una muerte trágica, con enfermedad, en el accidente, en el incendio, una muerte desastrosa, mueren. Porque se derramó el juicio de Dios sobre esas personas. Hermanos, porque Dios ve nuestras acciones, Dios conoce nuestras intenciones. Por eso hagamos siempre justicia, el bien. Dice la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento: no os canséis pues de hacer el bien. Es que al Señor le agrada cuando una persona hace justicia, hace correcto, hermano, delante de Dios. De cierto ya tendrán su recompensa, dice Dios en su palabra. Hermanos, este hombre, Joram, este rey, hermano, realmente ha sufrido mucho, hermanos. Se le salieron los intestinos del cuerpo, hermanos. Miren, hermanos, hasta ese extremo. ¿Y cuánto tiempo sufriría también? Seguramente muchos días o años. Así Dios juzga, hermanos, al que es malo. Y si Dios quiere, también puede quitarle la vida en un momento. En segundos puede quitarle la vida. Yo recuerdo, hermanos, aquí en mi país, donde yo vivo, en el pueblo, hermanos, había una persona. Era como autoridad, hermano. Y esta persona era muy malo a la gente del campo, a la gente humilde, que ni pueden expresarse bien, hermano, tienen miedo, son tímidos para hablar, la gente del campo, y acudían a este hombre, a esta autoridad, y los trataba mal, los odiaba. Tenían miedo de acercarse a este hombre, de ir a su oficina. A mí también me tocó ir en una ocasión, ir a su oficina. Como yo también vivo, hermano, a unas 3 cuadras de su casa, entonces, como me conoce, me trató ni tan bien que digamos, hermano. Pero a la gente del campo, hermano, a la gente humilde, los odiaba, los trataba mal. Y este hombre era sano, ni se enfermaba. Y escuchamos, hermano, de noche a la mañana, un día, tal persona se había muerto. Yo me sorprendí, hermanos. Y yo inmediatamente dije: hermanos, este hombre era muy malo. Dios le ha quitado la vida. Hermanos, así es cuando una persona se comporta mal delante de Dios, tratando mal a su prójimo. Y Dios, hermano, mira estas acciones de las personas y derrama sus juicios en cualquier momento. Todo está en la voluntad de Dios, hermano. Dios puede quitar la vida o también darle la vida. Todo está en las manos de Dios. Mi hermano, también esto es para meditar, para reflexionar, para hacer siempre el bien y justicia delante de Dios y delante de los hombres también. Analicemos ahora un poco por qué las personas sufren de diversas enfermedades, hasta de niños. A veces también nacen ya con una enfermedad rara, muy maligna. ¿Por qué sufren enfermedad en este mundo las personas? Vamos a analizar y vamos a entender conforme a la Biblia. Vemos en nuestro medio, hay muchas personas, hermanos, que sufren ahora bastante. Con razón dice la Biblia, hermano: conforme a sus obras se los pagaré. Hay niños también que sufren mucho, me da mucha pena, hermanos. Al menos a mí, a veces lloro, hermanos, al ver el sufrimiento de los niños. Hay niños inocentes en la cama, sufriendo con tumores, con enfermedades malignas en su cama.
Esto viene de generación en generación. ¿Quién sabe? Sus antepasados, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eran metidos en la brujería, en satanismo, o en violaciones, o en algún otro pecado. Y esa maldición es una cadena de nunca terminar. Le sigue en los hijos y en los hijos de sus hijos. Es tremendo, mis hermanos. Da pena realmente, y mucha pena. Esto hay que entenderlo de otra perspectiva. No siempre Dios quiso que el niño nazca así, ni Dios envió esa enfermedad a tal niño que nació con una enfermedad muy rara desde el nacimiento, mis hermanos. Quiero recalcar esto, que esto viene de generación en generación, las maldiciones encima y encima. Por eso Dios dice en su palabra, pues, mis hermanos, y hay que entenderlo esto: yo visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuándo? Cuando se arrepiente la persona, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí está la palabra de lo que les estoy hablando. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por la maldad terrible del hombre vienen las consecuencias y se manifiestan en las enfermedades, en el fracaso, en el dolor, en el sufrimiento, en todo aquello. Y finalmente, la muerte. Porque el hombre peca y peca. Bien dice la Biblia, el pecado se ha apilado hasta el cielo. Pecado de los hombres. ¿Ven este tiempo el pecado, mis hermanos? Y Dios dice en su palabra, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está. Pues cosechará el hombre lo que está haciendo. La Biblia afirma, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está cosechando en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Eso es el pago. Miren ustedes cómo dice la Biblia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Eso es la consecuencia del pecado. También dice en otra parte, la paga del pecado es muerte. Porque el pecado trae muerte, enfermedades, dolores en el cuerpo, en la familia. Ahora podemos entender, mis hermanos, de esta manera. Y por otra parte, Satanás siembra enfermedades en las personas. Es verdad esto, mi hermano. Si usted investiga bien o conoce la palabra de Dios bien, usted va a entender. Veamos, por ejemplo, el caso de Job. Satanás pidió permiso de Dios para atormentarle y le puso una enfermedad de sarna maligna en todo su cuerpo, y Dios se lo permitió y nada más. Esto era para probarle la fe de Job, pero Job permaneció hasta el final, no renunció su fe. Miren, hermanos, también por ese lado hay que entenderlo, que Satanás pone enfermedades a las personas, y muchas enfermedades. Veamos brevemente de una mujer en tiempos de Jesús que andaba encorvada, dice la Biblia. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, o sea, doblada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí vemos, mis hermanos, cómo Satanás había atormentado a esta mujer por 18 años, con una enfermedad muy rara, dice la Biblia, que andaba encorvada, agachada, doblada prácticamente, y no podía enderezarse. Miren cómo Satanás le puso esa enfermedad a esta mujer, y Jesús la liberó por su misericordia.
Entonces, mis hermanos, da mucha pena realmente ver a esos enfermos. Yo al menos siento mucho y no puedo hacer nada más que orar, más que tener un sentimiento hacia el prójimo, a tal persona. Porque a veces nos vemos impotentes, mis hermanos, ante estas enfermedades incurables. Todo esto he podido compartirles, mis hermanos, en este día. Hemos estudiado de la vida de Jorán, cómo murió este hombre porque no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Al contrario, anduvo en el camino de los reyes malos de Israel y murió prácticamente una pena este hombre. Ahora a ti y a mí nos toca meditar en esta palabra y hacer lo correcto y lo bueno ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Dios les bendiga, mis hermanos, en este momento. Hasta otro día.